Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. Fuiste el mejor. Eras el artista de la fotografía, condición que nunca te abandonó. Fue tu esencia y la razón de tu existir. En tus inicios, cuando el canal regional Telecaribe apenas despuntaba, arrancaste con una productora pequeña de televisión que se llamó Tri Challenger. Sueño que no duró mucho. Alguien decidió despojarte de tus cosas y volviste a tu esencia, la fotografía. Nunca se escuchó de ti nada diferente a proponer. Fuiste un ser humano en evolución permanente. Ni cuando fuiste secretario de Cultura del Distrito de Barranquilla y algunos de tus excompañeros se ensañaron contra ti. Ni siquiera el moniconguito que te reemplazó y que arrancó fotografías y retiró tus obras de arte del despacho pudo escuchar de ti una palabra desobligante. Habrías podido dar más, pero no te lo permitieron. Fuiste un ser humano universal y por eso eras excepcional. Al marcharte, la ciudad quedó huérfana y con tu nobleza de maestro agradeciste la oportunidad de haber aportado tu granito de arena a la cultura de la ciudad. No tomabas fotos, retratabas el alma. Esta casa periodística lamenta profundamente la partida de Samuel Cherasi. Buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Y recuerden que estamos en la web como www.lasnoticias6-30 de telecaribe.com, en Facebook como Las Noticias 630 y en Twitter como @lasnoticias630. Aquí están los titulares que en el día de hoy hacen noticia. Uribe saca maletas y reconoce que no tiene pruebas. Ministro de Justicia confirma que el gobierno colombiano solicitará extradición de María del Pilar Hurtado. Jurista asegura que una vez el gobierno solicite extradición, la exdirectora del DAS del gobierno Uribe puede ser detenida y extraditada. La Guajira se prepara para elecciones atípicas. Todo dispuesto en materia logística y de seguridad para el debate del domingo. En las noticias habla uno de los candidatos. Concurrido sepelio de Sildana Maestre. Valledupar conmovida. Con la última muerte por electrocución, van más de 600 casos en 7 años en la región Caribe. ¿Quién responde por estas vidas? Atentan contra un hombre en el barrio San Felipe. Su estado de salud es grave. Absuelta Valery Domínguez. Y Rafael Pardo, ministro de Trabajo, se suma a la campaña Santos. Nairo Quintana ganó la 19ª etapa del Giro italiano y esto lo hace un ganador absoluto hasta hoy. Muchísima atención, el expresidente y senador electo Álvaro Uribe Vélez reconoció no tener pruebas contra Juan Manuel Santos, sino de su campaña del año 2010. El senador electo Álvaro Uribe Vélez, quien en semanas pasadas aseguró tener pruebas directas contra el candidato presidente Juan Manuel Santos, reconoció que estas no existen. Sin embargo, entregó en la Procuraduría información que compromete a miembros de la campaña de Santos en el 2010. Pese a que estas pruebas debían ser entregadas en la Fiscalía, Uribe aportó dichos documentos a la Procuraduría. Las pruebas harían referencia al presunto ingreso irregular de $2 millones de narcotráfico a la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en el año 2010. El exmandatario Ernesto Samper Pizano, durante su visita a Barranquilla, se mostró preocupado ante las acusaciones de Uribe contra Santos y se expresó de la siguiente manera. Yo no me atrevería a hacer un juicio sobre un expresidente de la República de esa gravedad, de esa importancia y en medio de un proceso electoral con el simple y mezquino propósito de hacerle daño y de ensuciar su imagen. Eso no es jugar limpio en una democracia y por eso rechazo este tipo de procedimientos. Esas declaraciones fueron dadas al término del primer foro intersectorial Aportes del Caribe a la transición social en Colombia.
Y tras la decisión de la Corte Suprema panameña de eliminar el asilo político a la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, la Fiscalía General oficializó la deportación de la exfuncionaria. La Fiscalía General de la Nación oficializó ante la Embajada de Colombia en Panamá la deportación inmediata de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia panameña de declarar inconstitucional el asilo otorgado por ese país a la exfuncionaria. El abogado internacionalista Arturo Gálvez explicó que este proceso debe ser realizado con diligencia por la gravedad de los delitos que al parecer cometió. Por lo tanto, deben capturarla en su domicilio, inmediatamente llevarla al aeropuerto y en el primer vuelo colocarla inmediatamente, hacer la deportación al territorio colombiano para que la capturen en Bogotá. El especialista expresó los motivos de la Corte para declarar el asilo inconstitucional. Los magistrados de la Corte lo que decidieron fue que no era un delito político, que era un delito penal y por lo tanto no ameritaba proteger a esta ciudadana. Había ordenado la chuzada de magistrados, de periodistas, esos son delitos penales. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Gracias, Tatiana, por toda la información, y a esta hora de la noche continuamos con otros hechos que son noticia. El ministro de Justicia aseguró que el gobierno colombiano solicitará la extradición de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. Aquí tenemos el informe. Sobre la extradición de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, y la situación de la cárcel modelo en Barranquilla se pronunció hoy el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez. El ministro confirmó que el gobierno colombiano solicitará a Panamá la extradición de la exdirectora del DAS en el gobierno de Uribe. Las autoridades judiciales, la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, que son las que han emitido las órdenes de captura, pedirán seguramente la extradición y el gobierno tiene que atender esa petición vía diplomática por la Cancillería y por el Ministerio de Justicia. El alto funcionario dijo que es ahora el gobierno panameño el que debe decidir sobre la suerte de Hurtado. Asimismo, Gómez Méndez respondió a los cuestionamientos del por qué en las demoras de las obras de adecuación a la cárcel modelo, las cuales fueron anunciadas días después de la tragedia en la que murieron 17 internos, y pese a los compromisos del gobierno nacional, aún no se ha cumplido. Y se confirman que hombres del Ejército y la Policía reforzarán la seguridad en los 161 puestos de votación en las elecciones atípicas en el departamento de La Guajira. Autoridades informaron que para el proceso se contará con apoyo de helicópteros, en especial en la zona de Alta Guajira y frontera con Venezuela. Las autoridades confirman que 3.500 miembros de la fuerza pública brindarán seguridad durante el proceso electoral en el departamento de La Guajira. Se informó que se ha diseñado un dispositivo especial para los 161 puestos de votación. La Policía Nacional va a tener a disposición más de 1.000 hombres en los diferentes puestos de votación, asegurando que ese proceso electoral se lleve a cabo en completa transparencia y normalidad. Buscamos la seguridad de todos los ciudadanos, buscamos la seguridad de todos aquellos que van a concurrir a las urnas. Igualmente tenemos unos dispositivos importantes que nos llega el mando institucional a nivel central. Tenemos escuadrones móviles de carabineros en los principales municipios. También se destacó que se ha reforzado toda la seguridad en el cordón fronterizo con la hermana República de Venezuela. La información desde Riohacha con Yuri Reales Magdaniel, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Bien, y en La Guajira las autoridades buscan reducir el porcentaje abstencionismo que se ha presentado en los últimos debates electorales. En las elecciones del pasado domingo solo acudieron a las urnas 120.000 personas de un censo electoral de 515.341 ciudadanos. En La Guajira las autoridades confían en que se reduzca el porcentaje de abstencionismo registrado en las elecciones presidenciales del pasado domingo. Se espera que a las elecciones atípicas asistan más de los 120.000 sufragantes que acudieron a las urnas. Yo creo que va a haber una participación masiva de los guajiros en las elecciones, en la elección de gobernador. Estamos dispuestos, el aumento del pie de fuerza. Primero agradecerle a la fuerza pública el compromiso, se aumentó el pie de fuerza tanto en la policía como en el ejército y va a haber garantizado la seguridad. 3 candidatos se disputan el favor electoral. Luis Gómez de la Alianza del Partido Verde y la UP, Wilmer González del Partido de la U y José María Ballesteros de Opción Ciudadana. En el departamento están habilitados para votar 515.341 personas distribuidas en 1.100 puestos de votación. La información desde Riohacha con Yuri Reales Magdaniel, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y en las noticias de Telecaribe habló el candidato a la gobernación de La Guajira, Luis Gómez Pimienta, el único que pudo ser contactado por nuestra casa periodística. Intentamos comunicarnos con los demás candidatos, pero esto no fue posible. La educación es el catalizador más importante del desarrollo y la transformación social.
Nosotros tenemos la propuesta de la formación de una nueva generación de maestros con énfasis en pedagogía infantil, ciencias naturales y exactas, ciencias sociales y filosofía, que construya, que oriente, que forme una población que no solamente tenga conocimiento, sino que tenga pensamiento crítico, respetando las condiciones laborales de la nómina actual, sus derechos y sus reivindicaciones. Y con la muerte de una mujer en el barrio El Valle el día de ayer, son más de 600 muertos por electrocución en los últimos 7 años en la región Caribe. Según estadísticas del Comité Nacional de Víctimas, la región Caribe es la zona del país donde más mueren personas electrocutadas. Las súbitas subidas de voltaje y las caídas de redes son la principal causa. Según cifras de medicina legal, en los últimos 7 años han muerto 635 personas. Atlántico es el departamento con el mayor número de víctimas, con 206, seguida de Bolívar con 195, La Guajira con 73, Sucre con 47, Cesar con 53 y Córdoba con 41. Los más afectados, según las estadísticas, son los menores de 0 a 14 años, con 84 víctimas, y el otro rango es el de 29 a 50 años, entre los que figuran amas de casa y obreros, para un total de 153. La reciente víctima en Barranquilla fue Noemí Escorcia Charri, de 61 años. La tarde anterior, cuando transitaba por esta calle del barrio El Valle, recibió una fuerte descarga eléctrica, cuando desprevenida pisó un cable energizado, que horas antes se había caído por las fuertes lluvias. Eso no se puede quedar así, mijita, porque ya ellos vienen cuando ya pasan ya el caso. Así no es. En el barrio donde ocurrió la tragedia, ese es el panorama de las redes eléctricas. Postes de madera, cables en el suelo, como si fuera poco, esas redes telarañas. Según sus habitantes, el temor aumenta cada vez que en Barranquilla el cielo se tiñe de gris. Siempre y cuando que llueve problema por aquí. En el caso de Noemí Escorcia, testigos han dicho que la tragedia pudo haberse evitado, toda vez que ellos dieron aviso a la empresa Electricaribe de la caída del cable. Sin embargo, el llamado nunca fue atendido. Que estaban llamando desde las 5:30 y nadie se había acercado a reparar eso. Y la señora pasó y pisó sin darse cuenta. Por su parte, la empresa, a través de un comunicado de prensa, como ha ocurrido en muchos otros casos, lamentó lo ocurrido y dijo que se adelantan las respectivas investigaciones. Nuevo acto sicarial al sur de Barranquilla. Un joven de 22 años fue herido de 4 impactos de bala por un motociclista que lo transportaba. Esta escena cada día se repite con mayor frecuencia en Barranquilla. Este es el momento en que un joven fue víctima de un atentado que le propinó el conductor de una moto en la que él viajaba como parrillero. El sujeto le propinó 4 impactos de bala, 2 en la cabeza y 2 en el tórax. Aun cuando la policía no ha lanzado ninguna hipótesis sobre este hecho de sangre, la zona donde fue herido, al parecer hay varios expendios de droga. Pudiera entenderse como un mensaje a los residentes del sector, dado que el joven viajaba de parrillero en una moto y al llegar a ese lugar, el conductor lo obligó a descender y le disparó. El estado de salud del herido es de suma gravedad. La policía realiza las investigaciones y operativos para dar con los responsables de este atentado, que con este ya suman 28 las personas muertas en acciones sicariales en el mes de mayo, 3 más que el año anterior.